Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 23 de noviembre. Tenemos una lección en la cual debemos poner todos nuestros pensamientos en el estudio para recibir el mensaje, porque como ven, estamos estudiando pasajes contradictorios en los cuales, si no tenemos nuestra mente en las cosas espirituales, podemos ser llevados a aceptar, a pensar cosas que no son lo que la palabra de Dios nos dice. Así es de que, hermanos, prestemos toda la atención a la palabra de Dios con oración, estas citas bíblicas, porque el título de esta lección del día de hoy, miércoles, predicar a los espíritus encarcelados. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, aquí estamos, en este nuevo amanecer, agradecidos por la vida que nos concede. Gracias porque deja en su palabra consejos para cada uno de nosotros, para que aprendamos a vivir en obediencia a usted. Suplicamos sabiduría, Señor, para estudiar estos temas que son fáciles de tergiversar, pero bajo su dirección podremos seguir el curso correcto y lo que usted nos quiere enseñar. Gracias, Señor. Háblenos. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Predicar a los espíritus encarcelados. Les invito a que escudriñemos Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Y póngase usted como que el apóstol Pedro está delante de usted, hablándole estas palabras que se encuentran aquí desde el capítulo 3, versículo 13 al 20. ¿Qué entenderá usted?
porque hay quienes hoy malinterpretan y así enseñan, dándole otro concepto a lo que el apóstol enseñó. Dice así: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién es aquel? ¿Quién podrá señalarte? ¿Quién podrá levantar su voz para acusarte si tú estás haciendo lo correcto? Si estás viviendo, siguiendo el bien, es una pregunta. Pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pero nos dice, no estáis exceptos de que te causen mal. Pero también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, por vivir y seguir el bien, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis, no temáis. ¿Por qué dice? No os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. O sea, mantener la calma, vivan haciendo siempre el bien. Al contrario, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos de dar defensa de nuestra fe. Debemos de enseñar a otros que ya no somos los mismos, sino que Cristo ha transformado nuestras vidas con mansedumbre, con reverencia, con tacto, con amor. Debemos de mostrar a otros el amor de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Van a levantaros calumnias, van a levantar falsos. Tú vives una vida correcta, pero como no vives para el mundo, sino que tú vives para Jesús, el enemigo buscará las maneras de hacerte sentir mal y hacerte ver mal ante los demás. Pero mejor, dice, es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, estamos en las manos de Dios. Él es el que nos cuida. Pero si es necesario padecer, si Dios así lo permite,
así debemos nosotros aceptar, porque estamos viviendo en un mundo donde el pecado reina. Y por hacer el bien tú vas a sufrir. Dice el verso 18 asimismo, Cristo padeció. ¿Quién es Cristo? El Dios hecho hombre, que dejó el cielo para venir a esta tierra. ¿Y qué dice de él? Que padeció. Y padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es nuestro ejemplo. Si Él, el Hijo de Dios, sufrió, tengámoslo siempre presente y mantengámonos firmes en Él, porque Él vino para limpiarnos de pecado. Él, el justo, vino y murió por nosotros, sufrió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Él vivió una vida sin pecado. La carne es vivir una vida mortal bajo el control del pecado, pero Él no. Pero vivificado en espíritu. Él vivió aquí, pero cuando Él resucitó de entre los muertos, resucitó con una naturaleza como la que tendremos cuando Él regrese por segunda vez. Eso es lo que le está diciendo a ese grupo de hermanos, a esa iglesia del apóstol Pedro, animándolos y animándonos a nosotros a mantener una vida ejemplar, poniendo en alto el nombre de Jesús. Ahora Él cambia y dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora lleva a ese grupo de hermanos que están delante de Pedro para hablarles de la gente que vivió en tiempo de Noé. Así como en el tiempo de Noé, Dios tuvo misericordia de la raza humana pecadora, llamándolos a una vida de santidad, a una vida como la que se nos ha dado a nosotros, que vivamos haciendo el bien. ¿Qué dice allí? Mientras se preparaba el arca, ¿cuánto tiempo duró la preparación de esa arca? 120 años. ¿Qué era el arca? El arca era el medio de salvación para ellos. ¿Cómo es que Jesús les predicó a ellos? Él utilizó a su siervo Noé, a su siervo Matusalén,
a muchos en ese tiempo para predicar, para hacer el llamado a la gente que se volvieran de su mal camino. Pero esa gente, en vez de aceptar, se burló de él. Se burló de Noé. Le llamaron loco. ¿Qué es lo que están haciendo con ustedes? Se burlan. Los ponen en ridículo a ustedes. Pero ustedes confíen en Dios, sigan en Él. No presten atención a las cosas que os dicen. Muéstrenles amor y háblenles de Cristo. Ahora, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas fueron las únicas. El resto pereció en el diluvio. ¿Por qué perecieron? Porque no prestaron oído al mensaje de Dios. ¿Qué de nosotros? Estamos también como en el tiempo de Noé, siendo llamados al arrepentimiento, a volvernos a Dios de todo corazón. Eso es lo que les está diciendo Pedro a ese grupo de hermanos, y ha quedado escrito para que también nosotros hoy, que esperamos la segunda venida, prestemos atención a los mensajes de amonestación y nos arrepintamos de esa vida a medias que llevamos y nos volvamos a Dios, porque así como el arca tuvo un tiempo definido, así para la venida del Señor Jesús por segunda vez también tiene un tiempo definido que solamente Dios sabe. Y podemos perdernos si no prestamos atención. Así es de que, como dice la lección, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados? ¿Encarcelados en qué? No es que estaban en cárceles ahí bajo rejas, no. Ellos estaban encarcelados por el pecado. El pecado los tenía presos. Hoy en día, ¿a cuántos están en esa condición? Y el Señor nos está haciendo el mismo llamado como en los días de Noé. El Señor utilizó a sus instrumentos humanos para ser llamados. Así hoy en día, usted que conoce al Señor Jesús, usted que lo ha aceptado por medio del bautismo, Él quiere que usted sea el instrumento de salvación para otros. El Señor Jesús está próximo a venir y viene la destrucción final. Pero quiere que usted sea parte, sea un instrumento en las manos de Él. Eso es lo que nos enseña Primera de Pedro acerca de los espíritus encarcelados. Pero, como dice la lección,
Hay quienes que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalada, y la utilizan esta parte. Señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. No es así. La Biblia, la palabra de Dios, no muestra eso, no enseña eso, porque entonces estaría diciendo que hay vida cuando la persona muere, y la palabra de Dios no se contradice. Tenemos que encontrar y buscar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Esa idea fantástica que muchos eruditos, muchas iglesias enseñan y aceptan, es inaceptable bíblicamente, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Allí en Hebreos 9, 27 y 28, ¿qué nos dice Hebreos? Vamos, que la palabra de Dios sea la que vaya explicando. 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos que mueran una sola vez. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Es algo contradictorio. Enseñar cosas que Dios no ha dejado. Pero el enemigo quiere tergiversar las escrituras para así enseñar que el hombre no muere, solo cambia de estatus. Pero no es eso, la Biblia no enseña eso. Veamos. También dice, es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que a los espíritus encarcelados se les describe como desobedientes en otro tiempo. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, sin ninguna oportunidad de salvación. Ya no hay. El tiempo para ser salvos es ahora. El que nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, permitamos ser llevados de una vida carnal a una vida espiritual. Dejar de vivir para el mundo y el pecado y vivir ahora para Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas
nuevas. Sigue diciéndonos la lección. Debemos observar que en Primera de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican con el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. Aquí viene una explicación. El término espíritu, que en griego es pneuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento, como en 1 Corintios 16, 18. ¿Qué nos dice 1 Corintios 16, 18? Cuando dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. O sea, aquí está hablando el apóstol Pablo de que Estéfanas, Fortunato y Acaico, ellos fueron a donde estaba Pablo. Recuerden que él estaba en la cárcel. Y dice que las palabras de ellos, su presencia con ellos y algunas cosas que le llevaron, confortaron mi pneuma, mi espíritu, mi ser, mi persona. También lo encontramos en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Otra vez la palabra pneuma. En referencia, o sea, esa palabra se utiliza en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentran la naturaleza humana no regenerada. ¿Quiénes en el tiempo de Noé permitieron que el sacrificio de Jesús los limpiara? Escucharon el mensaje, se les habló el mensaje a muchos, pero se cerraron sus oídos y no quisieron, solamente 8, Noé y su familia. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. No son un comentario sobre el estado de los muertos. ¿Entendió? ¿Leyó eso? Dice, los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. Por eso, les dije que tenemos que empezar en el versículo 13. Y ahí el apóstol Pedro, él empieza a describir cómo debemos comportarnos ante los demás, ante la provocación, porque ya nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no lo somos, somos de Cristo. Y debemos de testificar
que Cristo es el que vive en nosotros. Mire lo que nos dice el comentario bíblico con respecto a esta lección. Dios les concedió a los antediluvianos 120 años de tiempo de gracia, y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reproche e invitación. Dio a las gentes un tiempo de gracia de 120 años en los cuales podrían haberse arrepentido, pero eligieron los engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio. Eso está en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1102. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la misma mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe de ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar, cuántos actos no se dejarían sin realizar. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 477. Así que, mis queridos hermanos, la lección de este día, muy especial, y quiero dejarles estos versículos que están ahí en la lección, en Job 14, 10 al 12. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. En cambio el hombre muere y desaparece. Perece el hombre. ¿Y dónde está? Como se evaporan las aguas en el mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace, y no vuelve a levantarse mientras exista el cielo, no despertará, ni se levantará de su sueño. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día
perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Y el verso 10. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así es de que, mis queridos hermanos, el tiempo de buscar a Dios es mientras tenemos vida. Es ahora. Busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Hay pasajes contradictorios porque la mente humana le da otro sentido. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija y nos hable, vemos con claridad qué es lo que el Señor está diciendo a través de ellos para nuestra salvación. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.